Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos. Bueno, vamos a estar viendo en Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15. Le damos gracias al Señor porque hay, primero en la lista está Carmen Santiago Padilla, ¿sí? Nuestra hermana Carmen Santiago Padilla está en la primera en la lista, de allí de la isla de Puerto Rico. Y hay 252 personas más que están conectadas. Que el Señor les bendiga a cada uno y a sus familiares, ¿sí? Bueno, estamos en Mateo capítulo 15, versículo 21. Y vamos a estar leyendo y comentando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Siempre le pido a Dios que me ilumine para poder dar la palabra y para que me ayude para este comentario, ¿no? Y bueno, dice, tenemos que situarnos en el lugar que nuestro Señor Jesucristo se encontraba, y es en Tiro y Sidón, ¿sí? Dice así la palabra. Saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Acá, al describir el evangelista Mateo, está guiándonos para que sepamos que es una región pagana. Es una región donde no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Es un lugar o región pagana. Dice aquí, es una mujer cananea, ¿sí? Esta mujer también es una mujer pagana. Y dice, he aquí una mujer cananea que había salido, ¿sí?, de aquella región, y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acá podemos ver, es el Señor en una región pagana, una mujer pagana que viene y le clama al Señor, pero fíjense ustedes, ella le dice, Señor, Hijo de David. Cuando los evangelistas describen esto, ellos están significando y enseñándonos a nosotros, cuál era el conocimiento que ella tenía de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, ella le clama, ¿sí? Acá dice la palabra clamándole. O sea que, primero que nada, venía con una actitud humilde, ¿sí? A presentarse ante el Señor. Yo no sé cuántas personas en realidad tienen esa actitud con el Señor, porque hay personas que tienen algo equivocado el sentido en lo que respecta al Señor. Hay personas que piensan que tenemos a Dios solamente para pedirle, para acercarle nuestras peticiones, y se olvidan que nuestro lugar es
la adoración ante Dios. ¿Sí? Y muy pocas personas en realidad adoran a Dios o tienen esas ganas de presentarse bien ante el Señor con el deseo de agradarle, de engrandecerlo como es Dios, ¿cierto? Y a Dios le gusta que nosotros le digamos todas esas cosas bonitas que a Él le gustan, porque realmente Él es el Todopoderoso, el que mantiene todo el universo, ¿sí? Y nada escapa a la presencia de Dios, ¿sí? Muchas veces las personas creen que se pueden escapar de la presencia de Dios. Hace poco leíamos un salmo donde Dios le decía, ¿no? ¿Dónde puede esconderse un ser humano de la presencia de Dios? Y dice que a donde se vaya a, a esconder una persona, allí lo va a ver Dios, aun sea abajo de las aguas o metido debajo de una montaña, ahí Dios lo va a ver. Y bueno, esta mujer se acerca al Señor y ella misma, comienza diciéndole Señor, comienza diciendo, porque para ellos no es igual que para nosotros hoy día. La palabra Señor era una palabra muy grande para ellos, ¿sí? Y en aquel tiempo, había mucha gente y muchos judíos conocedores de la palabra, los fariseos y los escribas conocían de la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, y sin embargo, no podían creer de la divinidad que era nuestro Señor Jesucristo. Dudaban que era el Hijo y mucho menos dudaban, o podríamos decir, y mucho más, dudaban de su divinidad, ¿sí? Así que dudaban completamente, pero esta mujer se acercó diciéndole Señor. Y eso ya le estaba demostrando que ella que reconocía el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas, no digamos antiguamente, cuántas personas hoy día no pueden reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo? No lo pueden entender, ¿sí? No pueden ver en lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. No pueden entender que Él es el todo y en todo, ¿sí? Recuerden siempre que todo fue creado para Él, en Él y para Él, las cosas visibles o invisibles, ¿sí? Y claro, cuando la gente lo miraba a nuestro Señor Jesucristo, veían y los reconocían algunos en su pueblo como el hijo de José y de María, el hijo del carpintero, ¿sí? Sin embargo, esta mujer pagana, en una región pagana, ella reconocía el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y con seguridad que ella
había escuchado de todos los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo alrededor de donde ella estaba. Y le dijo, hijo de David. Ese es otra palabra importante que también hablaba de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que vendría de la descendencia de David, como estaba escrito en la palabra, como estaba escrito en la ley. O sea que esta mujer completamente entendía quién era Jesucristo, entendía su poder, entendía su misericordia, entendía que era el Señor de los señores, entendía que era el Mesías esperado por todos en aquel tiempo, el Hijo de Dios. O sea, ella, fíjense bien, ella no había estado en un instituto teológico, no había estado en una iglesia, sino que con lo que había escuchado alrededor de donde ella vivía, eso bastó para que ella creyera en Jesucristo. Hoy día, si miramos, a las personas se les predica y muchas veces se les predica personalmente. Y las personas no pueden llegar al entendimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No pueden llegar. Uno les dice, bueno, Jesucristo es el Señor, Él es el enviado de Dios que iba a venir del linaje de David y que estaba escrito que iba a nacer de una virgen. Estaba todo dicho de nuestro Señor Jesucristo para que pudieran reconocerlo. Aún Dios mandó a Juan el Bautista para que pudiera decir, este es el Hijo de Dios, ¿sí? El Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. O sea que habían muchas señales y había sido profetizado tantas veces que así como en aquel tiempo, hoy día hay personas que no lo pueden reconocer, no lo pueden reconocer y nosotros muchas veces realmente nos enojamos por ahí, ¿cierto? Bueno, yo aprendí a no enojarme ya hace muchos años, porque yo entendí que hay un momento en que Dios nos alumbra y nos revela a Jesucristo en nuestro corazón y a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, al nosotros ser alumbrado y revelado por Dios, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconocemos que Jesucristo es el Señor igual que esta mujer, ¿sí? Y hay otros que por allí no pueden hacerlo, como a nosotros también nos pasaba. No podíamos reconocer a Jesucristo, no podíamos entender bien, no podíamos entender nada de la palabra porque eran los primeros pasos que estábamos comenzando para seguir a Cristo. Un camino nuevo, un camino diferente, un camino que jamás pensamos nosotros que íbamos a estar, ¿sí? Porque yo no nací en el Evangelio, mi esposa tampoco. Ahora todos mis hijos sí, nacieron en el Evangelio, pero mi esposa y yo no hemos nacido en el Evangelio
o no, y hemos comenzado nuestra vida, sino que a cierto tiempo Dios nos llamó. Y para que vean lo grandioso de Dios, que Dios nos llamó en lugares diferentes. Estando casados, nos llamó en lugares diferentes. Y nos hizo entender lo maravilloso de todo eso, que nos hizo entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, como lo está entendiendo esta mujer Ciro-Fenicia, de Tiro y de Sidón, como dice la palabra, y pudo reconocerlo, que era Señor y que venía del linaje de David, ¿sí? Pudo reconocerlo. Acá le dice, ten misericordia de mí. Y saben que realmente no nos hemos convertido, no nos hemos convertido por ser sabios, ¿sí? Sino por misericordia. O sea que cuando usted le toque hablar a alguien, recuerde que usted está llevando la misericordia de Dios a esa persona. Si esa persona recibe la misericordia de Dios, será salva. Pero será la decisión de la persona. Será la decisión de la persona. Nuestra vida, en el caso nuestro y de mi esposa y el mío, a la edad ya el próximo sábado de cumplir yo 73 años y mi esposa cumplir yo el 6 de noviembre y mi esposa el 9 de noviembre, estamos a 3 días de diferencia de cumplir los años, y a nuestra edad sabemos, fíjense bien, a nuestra edad sabemos que todo depende de las decisiones que tomamos desde que prácticamente éramos ya adolescentes. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla, que Dios les bendiga mucho, mi hermana, que Dios bendiga a su congregación, que Dios bendiga allí a donde sabe estar en la radio, que Dios la bendiga mucho, y que Dios prospere su ministerio y bendiga a sus familiares y a aquellos que están en su iglesia. Gracias por compartir conmigo. Y bueno, como les digo, lo que tuvo Dios con nosotros es misericordia, porque hay personas que estudian mucho. Por ejemplo, hay personas que son, a las cuales yo le he hablado, abogados, escribanos, contadores, no sé cuántas personas, y han recibido a Jesucristo. El asunto es que hayan seguido a Cristo, ¿sí? Yo hice mi trabajo, ¿cierto? Pero después ya es la decisión de cada persona. Pero gracias al Señor que nosotros tomamos la decisión, tanto mi esposa como yo, de recibir a Cristo y de seguir a Cristo y permanecer en Cristo, porque es recibir a Cristo y permanecer en Cristo, ¿sí? Entonces ya llevamos más de 40 años en el Evangelio y perseverando. No estamos diciendo siendo los mejores, sino con altos y bajos como lo tienen todas las personas, cuando somos siervos de Dios, muchos quieren ser siervos de Dios,
Pero siendo siervos de Dios es muy difícil al principio, hasta que uno aprende todo lo que tiene que aprender para sobrevivir, para perseverar en el Evangelio, ¿sí? Y lo importante de todo esto, lo más importante después de convertirnos nosotros, es que todos nuestros familiares, como siempre lo sé decir, hasta los bisnietos, cuarta generación, partiendo de mi esposa y yo, en adelante, hasta la cuarta generación, los bisnietos conocen al Señor, ¿sí? Van creciendo en el Señor. Mis nietos también, que son pequeños, están creciendo en el Señor. Entonces, ellos no conocen nada. Dios bendiga a Joy Luciani, que pronto estará con nosotros. Como decíamos, bueno, yo parece que dije mi esposa el 6 de noviembre, yo el 6 de noviembre, mi esposa el 9, y mi hija acá, Joy Luciani, el 10, que entiendo que va a estar con nosotros en Argentina, viniendo de Chile, con los nietos. Dios bendiga a Joy Luciani y la familia, su esposo. Como les digo, Dios tuvo misericordia. En una oportunidad le dijeron al apóstol Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros con mi esposa recibimos a Cristo, se cumplió la promesa de Dios en que íbamos a ser salvos nosotros en un principio y después iban a continuar todos nuestros familiares, todos los hijos e hijas, todos están sirviéndole al Señor, predicándole al Señor, hablando del Señor, todos están en el Señor. Y bueno, Dios cumplió con la promesa porque dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Acá dice, bueno, ten misericordia de mí. Ya el hecho de que nuestros familiares se hayan convertido, primero que Dios tuvo misericordia de toda nuestra familia, y segundo, cumplió la promesa para que vean que Dios siempre cumple. Los infieles somos nosotros, pero Dios siempre es fiel. Esta mujer venía con una gran necesidad. Yo quiero que sepan que cuando nos acercamos al Señor, mi esposa y yo, no nos acercamos por algún problema, alguna dificultad, sino que fuimos llamados y vinimos con cariño a la presencia de Dios, entendiendo que el Señor es Señor y amándole, tratando de aprender a amarlo, porque no se aprende así nomás, ¿sí? ¿Y cuál era la única necesidad que teníamos? Era de conocer a Cristo, conocer su palabra, ponernos a cuentas con Dios, tratar de cumplir los mandamientos como Dios quiere, y bueno, y seguirlo. Entonces esta mujer iba con una petición y le dijo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo quiero que ustedes entiendan que esta mujer debe haber ido a muchos
con seguridad, porque era un lugar pagano, era la tierra de Canaán. Era una tierra llena de brujos, hechiceros, hacían muchas cosas diabólicas, eh, hacían todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Y hablando de cosas diabólicas, ustedes saben que el 30 de noviembre se festeja lo que le llaman el Halloween y es totalmente diabólico. Así que ningún cristiano quiera festejar ese día porque está festejando un día del diablo, un día de muertos, de brujos, de hechiceros. Y si usted escucha lo que yo dije y lo hace, no será porque no sabe, será porque solamente quiere hacerlo o quedar bien con alguien. Pero no se trata de quedar bien con alguien, porque ya no pertenece, nosotros no somos Señor de nuestras vidas, sino, como dice esta mujer, Señor, Hijo de David. Él es nuestro Señor, ¿sí? Así que nadie trate de festejar ese día porque es totalmente diabólico, totalmente diabólico. Y le dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Como decíamos, esta mujer con seguridad le envió a su hija o llevó a su hija a muchos hechiceros, a muchos brujos y bueno, a muchos magos con seguridad, pero no pudieron hacer nada con seguridad. Ahora, fíjense bien, ella en realidad le dijo todo al Señor. Le dijo, Señor, del linaje de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Ella cumplió con todo lo que nosotros debemos cumplir y reconocer de nuestro Señor Jesucristo. Ella no tenía ningún estudio, no había ido a ninguna iglesia y le dijo todo eso. Es maravilloso. ¿Quién le reveló a ella a Jesucristo? El mismo que te reveló Jesucristo a ti, hermano y hermana, o amigo o amiga, y el mismo que me le reveló a mí, el mismo que le reveló a mi esposa y el mismo que le reveló a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra, pero Jesús no le respondió palabra. O sea que esta mujer había cumplido con todos los requisitos que necesitamos, requisitos en el sentido de las cosas que debemos saber y que debemos creer de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, el Señor no respondió. Y bueno, nosotros tenemos que ver cómo actúa ella ¿para qué? Para que nosotros también en nuestra necesidad de recibir de Dios una petición, entendamos y aprendamos que no siempre el Señor va a responder a nuestras peticiones, ni va a hacer como nosotros queremos, sino que Dios responderá su promesa, responderá nuestra petición en el momento que Él crea conveniente. Y dice que, entonces dice, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Bueno, esta mujer con seguridad estaría llorando, arrodillada, clamándole al Señor, y todo ese llanto y esos gritos de pidiendo misericordia
le molestó a los discípulos, ¿sí? Y ellos, los discípulos, un poco nerviosos, ¿sí? Como hay algunos discípulos hoy día, nerviosos, dijeron, bueno, Señor, deja que se vaya, porque la verdad que está haciendo mucho ruido y no nos deja estar tranquilos, ¿sí? Él contaba, perdón, la mujer cananea, o Siros Fenicia, ella contaba en ese momento con que Jesús no le respondía. Y todavía los discípulos, ayudando a ese silencio, ellos le dicen, bueno, Señor, por favor, que nos incomoda esta mujer con su fervor, con la forma que te está pidiendo misericordia. Y le dice, por favor, decirle que se vaya porque está gritando mucho esta mujer. Y él respondiendo dijo a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, mujer, yo no he venido para los que no son de la casa de Israel o yo he venido solamente para los judíos. Entonces ella no separaba por las negativas de nuestro Señor Jesucristo, ni por su silencio, ni por las palabras de los discípulos que eran bastante despectivas, sino que ella seguía clamando. Ahora, pongámonos a pensar algo. Cada vez que tenemos una petición, cada vez que tenemos una necesidad ante la presencia de Dios, ¿cómo lo hacemos? Y si el Señor nos responde, ¿cómo continuamos nosotros? Y si el Señor no hace nada, ¿cómo nos comportamos nosotros? Porque, ¿saben? Siempre tenemos algo que pedirle a Dios. Y es posible que tarde años y años en contestar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de creer en el Señor? Porque muchas veces por alguna persona nosotros podemos estar molestos y pedirle a Dios, pero Dios no quiere responder. ¿Y qué hacemos? Decimos que Dios no cumple sus promesas. Decimos que Dios no tiene el poder para hacerlo. ¿Qué cosas decimos? ¿Qué cosas pensamos? Yo sé que Dios tiene todo el poder. Yo sé que el Señor puede hacer todas las cosas, como dice la palabra. Si la gente no predicara, Él haría que las piedras predicaran. O sea que Él tiene poder. Y cuando Él cree que es el tiempo, hace las cosas. Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar por una lección, por un aprendizaje, como en el colegio, en la escuela, la cual es una materia que nunca podemos aprobarla. Siempre estamos reprobados o desaprobados ante la presencia de Dios y nosotros a lo mejor continuamos
Y bueno, es posible que nos cansemos, pero que nuestro cansancio no sea el culpar a Dios. Porque la palabra dice, sea Dios veraz, aunque el hombre sea mentiroso. O sea que Dios siempre es veraz, Dios siempre es efectivo, Dios siempre cumple sus promesas, pero en su tiempo, no en el nuestro. Esta mujer estaba allí, todavía que le había costado tanto llegar a la presencia del Señor y de reconocerlo como nos ha costado a nosotros también. Le ha costado al Señor esperarnos. Ella no retrocedió por la contestación de nuestro Señor Jesucristo, sino que entonces dice la palabra, ella vino y se postró ante él. O sea que no tomó una actitud rebelde, no tomó una actitud mala, no tomó una actitud de desprecio, sino que su acercamiento y su adoración fue aumentando ante el silencio y ante la negativa de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, bueno, me voy a postrar ante Él y voy a rogarle, ¿sí? Y acá dice, se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Y la palabra dice que hay que buscar a Dios para el oportuno socorro. ¿Sí? Nosotros debemos acercarnos a Dios para que Dios en su tiempo nos socorra, ya sea que inmediatamente, como muchas veces lo ha hecho en mi vida, como se ha tomado un tiempo, 1 hora, 2 horas, un día, un año, 10, 15 años, y quién sabe cuánto más. Pero Él es Señor, y Él es misericordioso, y Él sabe el tiempo de todas las cosas que no sabemos nosotros. Porque nosotros vemos lo que tenemos ante nuestros ojos, nada más. Pero para que ustedes tengan una idea, Dios está a nuestro alrededor. Nosotros estamos en el centro de Dios, ¿sí? Y todo lo que hacemos, Él lo ve. Lo bueno y lo malo. Nada escapa a sus ojos. O sea, que el tiempo es, como les digo, el tiempo de Dios. Ella le dijo, bueno, Señor, es la única oportunidad que tengo de acercarme a ti, de rogarte, de implorarte, de postrarme ante tus pies, y te pido que me socorras en este momento tan malo. Entonces, respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Quiero que entiendan el significado de perrillos. Perrillos, en realidad, se está refiriendo a lo que comúnmente nosotros le llamamos mascotas. Tenemos perritos, cada uno a su gusto, porque los puede elegir generalmente. Y a eso se refería el Señor. Dice, bueno, no está bien el pan de mis hijos, que yo se los dé a los perritos de casa.
eh, no está bien, dice, porque el pan de mis hijos son aquellos que es mi pueblo, el pueblo de Israel, y todo aquel que se convierte y me reconoce como Señor. Y ella le estaba reconociendo como Señor. Entonces le dijo, bueno, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos, ¿sí? Y ella dijo, sí, Señor, yo entiendo lo que tú dices, que no soy del pueblo de Israel, que no merezco el pan de los hijos de Israel. Pero aún, dice, los perritos que hay en casa, como lo que sucede en la mía, dice, comen de las migajas, ¿sí?, que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué le estaba diciendo ella? Le estaba diciendo, Señor, no te pido el pan, simplemente pequeñas migajas que te sobren de tu pueblo, que me des a mí. Pero ¿saben una cosa? Qué grande que es el Señor. Ay, me estremece. Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser o hacer para ser del pueblo de Israel o del pueblo de Dios hoy día? Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta mujer le había dicho, Señor, Hijo de David. Ya era una hija. Ya era una hija porque reconoció al Señor. Y ella le dijo, bueno, si de tu pueblo no me puedes dar el pan, dame aunque sea migajas, porque esas migajas bastan para que mi hija sea sana. Esas migajas bastan para que yo tenga la alegría de ver a mi hija normal, no endemoniada. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué le estaba diciendo el Señor? Porque el Señor había visto su negativa, él estaba viendo la forma que había sido ella con ella negativo, cómo habían sido los discípulos, cómo seguía siendo negativo aunque respondía a sus palabras. Pero, ustedes pueden entender por qué lo hizo el Señor. El Señor sabía que en esta mujer había una gran fe. Pero ¿saben una cosa? Al Señor le gusta ver la fe de las personas. Y Él se goza en la fe de las personas. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos pidiéndole a Dios un momento de misericordia en nuestra vida. Pero el Señor dio la vida por cada uno de nosotros. Él dio la vida para que nosotros tengamos no migajas, sino toda la misericordia que hay en el reino de los cielos para los que creen en que Jesucristo es el Señor. Y esta mujer ya era del pueblo de Dios porque había reconocido a Jesucristo sin que le dijeran, tenés que recibir a Jesucristo y de allí en adelante vas a tener todas las bendiciones que quieras.
Y ya ella nadie le enseñó. Ella no fue a una iglesia, ella no fue a un instituto bíblico. A ella no le hicieron, un mensaje personal, ¿sí? No fueron a su casa a hablarle, sino que ella vino a buscar al Señor reconociéndolo como el único y suficiente Salvador. Por eso lo reconoció como Señor, como del linaje de David. Le pidió misericordia y le dijo, socórreme porque mi vida se pierde, mi hija se pierde y si pierde mi hija me pierdo yo. Y él le dijo, bueno, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, desde aquel momento que ella reconoció a Jesucristo. Su hija fue sanada. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que seas una persona que es un gran teólogo. Sí, sí es posible serlo, sí, para enseñar a otros. Pero el Señor quiere misericordia. Él dice, sacrificios no quiero, misericordia quiero. Y muchas veces nos cuesta mucho tener misericordia. Estamos muy aferrados a nuestras cosas, a nuestra vida, a nuestros gustos, a nuestros sentimientos. Pero si tienes fe, el Señor le dice a cada amigo, amiga, hermana, hermano que está allí, líder, el Señor le está diciendo ahora y me está diciendo a mí, hágase con ustedes y conmigo como ustedes quieran. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Será hasta la próxima.